rhyme, I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Buenas tardes a todos y tengo el placer de poder entrevistar a Pedro García Aguado, una gran persona y que también fue un gran deportista para nuestro país. Lo primero de todo, Pedro, agradecerte tu tiempo con nosotros, que sé que tienes una agenda muy ocupada y antes de empezar, nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, como bien dices, con la agenda apretada, pero nada, muy contento y como siempre ayudando a mucha gente y conferenciando y haciendo siempre, metiéndome en jaleos, pero jaleos Eso es. buenos, jaleos buenos. Que te iba a preguntar precisamente que qué andabas metido, qué es lo último que has hecho, una conferencia o en qué evento has estado últimamente. Sí, el principio de año ha sido muy potente en lo que se refiere a conferencias para empresas y conferencias también para colegios y para AMPAs, ¿no? Normalmente voy a un cole, hablo con la gente de secundaria, con el alumnado de secundaria, les cuento un poco mi historia de éxito, de fracaso, valores del deporte, más Ujú. toda la recuperación aquella sobre mi adicción y, bueno, un poco también les hablo de la nueva situación que hay ahora, ¿no? En la juventud, que son las adicciones comportamentales, ¿no? Las que tienen que ver con el mal uso de la tecnología, ¿no? Con la dependencia a la Sí. tecnología. Y luego estoy también en un proyecto del CaixaForum que se llama Niños Trofeo y que emitimos un documental para alumnado también de secundaria y luego comentamos, ¿no? Si todo en la vida es ganar o perder. Son las 4 historias de 4 familias británicas, ¿no? Una tenista, 2 golfistas y un boxeador, cómo los padres se vuelcan en que triunfen, pero son niños y una niña muy pequeños, son 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces ponemos el debate con el alumnado, ¿no? De esa presión de los padres, la proyección de qué quieren que se conviertan, si es más que los niños quieren o que realmente son los padres que quieren cumplir sus sueños. Es un debate chulo, eso ya hemos acabado hoy, así que nada, me imagino para el año que viene habrá más entregas de este Caixa Forum. Qué guay, qué guay. Bueno, para volver un poco a tus inicios, fuiste jugador de waterpolo y vamos, no fuiste un jugador cualquiera, selección española, Juegos Olímpicos, luego hablaremos de ello, pero por empezar un poco desde el punto de partida de la primera vez que empezaste a practicar waterpolo, ¿por qué motivo eliges este deporte? Y también me gustaría preguntarte si en aquella época había medios o si el waterpolo era un deporte inusual. Pues yo empecé en el waterpolo por accidente, básicamente porque mis hermanas eran nadadoras, muy buenas nadadoras. La pequeña, bueno, la mediana, yo soy el pequeño. La mediana era campeona de España de 400 y 800 libres y la mayor de 100 metros libres, me parece. O sea que eran muy buenas y yo iba a la piscina a nadar. Entonces el waterpolo fue por accidente porque yo mismo me cambié de la natación al waterpolo. Me entretenía mucho más eso de jugar con la pelota y como veía a niños y a niñas jugar en la otra calle, pues ahí empezó bueno, el desenvolverme como waterpolista y la verdad que desde el primer momento se me dio muy bien y esto fue en Madrid. Sí, eso es. Eso te iba a decir, estuviste luego en la escuela de Mariano García y Ujú, posteriormente te vas a Barcelona, a Esplugas de Llobregat, a la Joaquín Blume, que ujú. imagino que sería mañana, tarde y noche waterpolo, entrenando muchísimo. ¿Cómo fueron aquellos años? Y me gustaría preguntarte si lo compaginabais con estudios o simplemente hacíais deporte. Mm. Es cierto, yo me fui con 18 años, no sé si los había cumplido todavía, a la Blume, a la residencia Blume de Esplugas de Llobregat, y la verdad que sí que entrenábamos mucho. Además, como yo venía de Madrid a entrenar con Mariano García, a la escuela madrileña, me Ujú. acuerdo que me gustaba mucho entrenar más y yo vi que lo que se entrenaba en los clubs catalanes no era lo que yo necesitaba. Yo quería más entrenamiento. Entonces abrió una escuela muy parecida a la madrileña, pero aquí en Esplugas, y me acuerdo que Jesús Rollán, Sergi Mm. Pedrerol y yo, bueno, peleamos. Bueno, Sergi podía por edad, nosotros Jesús y yo ya éramos mayores, no podíamos estar por edad, pero peleamos para que nos dejaran entrenar por la mañana y entrenábamos 6 de la mañana, 12 del mediodía ya en el club y 8 de la tarde en el club. Entrenábamos 3 sesiones al día. La verdad que era muy potente. A veces incluso hacíamos 2 sesiones en la Bloom y luego nos íbamos al club. Sí. Y, y me has hecho otra pregunta. Me has dicho que si estábamos todo el día Que cómo jugando, era un hablando. poco tu rutina y que se Vale, compaginabais exacto, con... con estudios. Sí. Fíjate que sí que es cierto que fíjate, ni nos matriculamos nosotros, nos matriculó el club en un cole cerca de donde estaba la piscina, en la Plaza de Seps, recuerdo, una Sí. academia, Academia Alpe me parece que se llamaba, pero bueno, oye, que íbamos tarde, nos dormíamos, Ya. entrenábamos muchas horas, queríamos descansar, no lo compaginábamos bien eso. Y hablando en uno de los foros estos de debate del Caixa Forum, lo he dicho, digo, chicos, chicas, estudiar, porque luego, y uno me dice, Pedro, vale, no estudiaste, ¿no? Pero me ha hecho una reflexión muy buena.
Dice, pero tú date cuenta que a veces las cosas son como tienen que ser y pasan porque tienen que pasar, ¿no? Es Dice, verdad. tú has ayudado a mucha gente. Dice, entonces, bueno, no estudiaste en su momento, pero luego has aprendido mucho y lo has transmitido. Digo, oye, pues mira, digo, es una forma de consolarme, pero tienes razón, es verdad. Al final yo decidí no estudiar para dedicarme a entrenar. Me culpo de no haber compaginado de la mejor manera eso. No sé si hubiera podido, otros pudieron, y la verdad es que no. Yo no fui de los que iba a clase. Lo dejé. Luego sí que entré en la universidad para mayores de 25 años, pero Claro. bien, lo dejé a medias. Lo intenté, pero no lo conseguí. ¿Y consideras que ha cambiado mucho el deporte, en este caso el waterpolo, de lo que es ahora a lo que era antes? Fíjate, cuando me has hecho la pregunta de si había muchas fichas cuando yo empecé a jugar al waterpolo, el waterpolo ha sido siempre un deporte minoritario y ahora Mm. sigue siendo un deporte minoritario, pero Sí, con grandísimos éxitos, tanto en lo femenino como en lo masculino. O sea, totalmente. nosotros tuvimos 10 años de subirnos a todos los podiums de todos los campeonatos europeos, mundiales, Juegos Olímpicos. Bueno, era una pasada. Y ahora llevan, por ejemplo, las chicas, yo creo que llevan unos 13 años o 14 años exactamente igual, subiéndose a todos los cajones de todos los torneos, ya sea un tercer puesto, un primero, un segundo, y los chicos ahora han empezado esa estela a lo mismo, ¿no? Entonces, es un deporte minoritario que consigue grandes éxitos. Sí, eso es. Y en relación a esto, una pregunta un poco comprometedora, si me lo permites. Sí. ¿Con el paso del tiempo consideras que el entrenador ha ido perdiendo un poco de, ya no solo en waterpolo, en cualquier deporte, ha ido perdiendo un poco de autoridad y que los jugadores tienen menos disciplina o como que se les puede tocar un poco más con pinzas de lo que era antes? Es decir, a nivel de dureza, a nivel de vocabulario, cómo se entrenaba antes o cómo se entrena ahora. Hombre, es cierto que la metodología que antes quizás se veía como normal, una metodología muy dura, muy estricta, muy autoritaria, muy incluso a veces depende de cada entrenador y cada entrenadora, Totalmente. incluso humillante, ¿no? A Sí. la hora de hablar. Ahora yo pienso que no es que hayan perdido autoridad, sino que han tenido que aprender a hacerlo de otra manera, porque se puede sacar el mismo resultado sin ser un animal o Eso sin es. vejar, sin humillar a alguien, ¿no? Yo nunca me he sentido humillado, ¿eh? Mira que tuvimos Ujú. entrenadores duros, nunca me he sentido humillado, pero sí que sé, por ejemplo, equipo de sincro de nuestra época lo pasaron muy mal con una entrenadora que hubo por ahí. Entonces, yo creo que no es que hayan perdido autoridad, sino que han tenido que cambiar sus formas y entrenadores o entrenadoras de la vieja escuela ya no encajan. Pero no porque haya más debilidad, sino porque yo creo que es una cuestión de respeto, ¿no? A las formas y al ser humano, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo otra vez a ti, a tu persona a tu cuando eras deportista, desde muy temprana edad tuviste adicción, sufriste adicción a las drogas y me gustaría preguntarte, no cómo fue ese proceso, porque creo que todos los conocemos, sino de qué manera el deporte te ayudó, porque has contado en numerosas ocasiones que el deporte, si no hubiera sido por el deporte, hubieras consumido mucho más o hubieras estado en una situación peor. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esos momentos. Totalmente de acuerdo, Andrea. El deporte a mí, o sea, primero que cuando yo estaba haciendo deporte me mantenía apartado de los consumos, Sí. ¿no? Entonces, si había unos Juegos Olímpicos, pues yo me mantenía abstinente todo lo que pudiera hasta llegar a los Juegos Olímpicos y luego, pues lamentablemente, lo celebraba consumiendo tanto drogas legales como ilegales. Durante la época de entrenamiento con los clubs, pues bueno, sí que tenía una forma un poco más indisciplinada de estar, ¿no? Y los fines de semana consumía. Entonces, ¿en qué a mí ayudó el deporte? Pues primero, el tiempo que pasaba haciendo deporte no estaba consumiendo, con lo cual Mm. me curó la salud mental de alguna manera, no me destrozó el cerebro, no me necro, ¿cómo se dice? En algunos cerebros que consumen drogas durante toda su vida se producen necrosis, zonas del cerebro que ya no tienen su función. Yo Ujú. el deporte, al tener riego sanguíneo constante, me ayudó a que afortunadamente no desarrollase ese tipo de patologías. Y luego en mi recuperación tuve la suerte de, fíjate qué incoherencia, ¿no? Joder, una persona que consume y tal, pero yo era muy disciplinado. Yo cuando entrenaba era muy disciplinado. Pues esa disciplina de llegar a la hora, de cumplir con todo lo que te piden, de dar el máximo a rendimiento, lo trasladé al tratamiento. El tratamiento era una rutina física por la mañana, unos horarios muy estrictos, cumplir con una serie de normas y de pautas. Yo cumplía a rajatabla. Eso de la disciplina y del esfuerzo lo tenía inculcado el deporte y me fue fácil. Otras personas que lamentablemente no tenían eso, les costaba mucho más avanzar en su recuperación porque primero tenían que aprender a ser disciplinadas, tenían que aprender también a cumplir unos horarios.
tenían que dejar de vivir en la anarquía. A mí el deporte me hizo vivir en el orden y tener el orden como algo bueno, no como algo que había que renunciar a él. O sea que el deporte no solo me salvó la vida, sino que luego me ayudó a recuperar mi vida. De hecho, sí, además el deporte siempre ha estado de alguna manera enlazado contigo y creo que es muy importante. Bueno, tienes Mm. un palmarés envidiable. En lo que jugaste nos diste, junto con todo tu equipo, grandes triunfos y alegrías. 2 Juegos Olímpicos, un oro y una plata, ni más ni menos. Barcelona, que ahora te preguntaré acerca de ellos. 3 mundiales, 2 europeos. Como decías, no os bajabais del podio. En relación a lo de Barcelona, a los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, que de hecho hicieron una película, si me permites, me ha encantado, la de 42 segundos. Me gustaría preguntarte cómo viviste esos juegos y también la presión, a ver, la satisfacción que tendríais de jugar en casa, pero sobre todo la presión que teníais de jugamos en casa y tenemos que intentar llegar a la cima. Entonces, ¿cómo fue esos juegos desde dentro? Cuéntanos un poco. Mm. Fíjate que fueron unos juegos maravillosos, ¿no? Como envoltorio en la ciudad de Barcelona, todo el público, toda España se volcó y se vivieron muy, muy intensamente. Para mí les pondría la etiqueta de los mejores Juegos Olímpicos del siglo XX, ¿no? De la era moderna, los mejores. Y dicho por deportistas, ¿no? Luego ya Sí. vinieron otros ya en el siglo XXI y que posiblemente pudieron mejorar, pero la sensación que yo tuve era de altísima responsabilidad. Yo fueron unos Juegos Olímpicos que, como bien dices en la película, se ve que yo estuve a punto de perdérmelos por mis comportamientos en algunos momentos indisciplinados, aunque la peli los exagera, ¿vale? Tengo que Sí, decirlo. sí. Pero bueno, sí que es cierto que una vez yo entré en la selección y ya estaba fijo y sabía que iba a jugar esos Juegos, para mí fue una prueba de fuego y pienso que fueron mis mejores Juegos Olímpicos, ¿eh? Luego, yo he participado en 4 Juegos Olímpicos. Ujú. Barcelona para mí fueron, Seúl y Barcelona, ¿no? Fueron Sí. para mí Barcelona los mejores, en los cuales yo creo que rendía al máximo de mis posibilidades, ¿no? Y el hecho de estar delante de la familia, el hecho de estar en casa, el hecho de llegar a una final, a la primera final olímpica que llegaba el waterpolo, yo creo que nos pudo esa presión y el equipo italiano, aunque se lo pusimos muy difícil, tenía más oficio, ¿no? Y entonces esa derrota épica en esa final, pues nos abrió el camino para 4 años después llegar a Eso Atlanta es. mucho más preparados, ¿no? Aquí me encanta lo de Alex Rovira, ¿no? Que dice la mentalidad buena suerte, ¿no? ¿Qué es la buena suerte? La buena suerte es la confluencia donde se juntan la preparación y tu momento y la oportunidad, ¿no? En Barcelona teníamos la preparación, pero no era la oportunidad, no era nuestro momento. Tuvimos que esperar 4 años, seguir preparándonos para encontrar en aquel momento que tocaba estar ahí, ¿no? Muy bien preparados para poder ganar aquella final a Croacia, ¿no? Pero los Juegos de Barcelona en todo, es que el andar por la Villa Olímpica, el irte a Montjuic, el meterte en el metro con la acreditación, los voluntarios, lo que hacíamos de cambiar los pins o las camisetas por vales de un restaurante de comida rápida que había dentro de la Villa Olímpica que no era para deportistas, era para los voluntarios y las voluntarias. Sí, Bueno, es que yo tengo muy buen recuerdo de esos Juegos Olímpicos. Es cierto que por mi comportamiento, oye, yo tuve que dormir bueno, pues con el staff sí, técnico, el doctor y tal, porque se pensaba que me iba a escapar y no sé qué, pero ni sí. mucho menos me escapé, ¿no? Le fastidié a Jesús Royán, que en paz descanse, que tuvo que dormir conmigo en esa habitación cuando todo el equipo estaba durmiendo en otra, pero nos vino muy bien para estar muy centrados. Entonces, para mí Barcelona 92 fue uno de los juegos, para mí, en los que participé y que mejor recuerdo tengo, aunque perdimos. Fue una derrota épica. Fíjate que hay una frase que pongo yo en las conferencias que es: hay derrotas triunfales a las que envidian algunas victorias. Y yo creo que esta Totalmente. derrota fue triunfal. Muy bonita esa frase y muy real. Y consideras, bueno, en la película se ve, aunque la realidad fue, pero bueno, la gente se queda muchas veces más con la película porque es lo más reciente. ¿Consideráis que hubierais llegado tan lejos si no hubierais cambiado de entrenador? Por mucho que fuera muy duro, ¿consideras que si no hubierais tenido ese entrenador hubierais llegado tan lejos? Fíjate, es muy buena pregunta, ¿eh? Porque a nosotros en Seúl 88 nos llevaron Tony Steyer y Mariano García, Sí, que fueron los visionarios que pensaron que esas formas de entender el waterpolo, jóvenes madrileños con gente catalana más hecha en la selección, podía hacer que subiéramos del cuarto puesto que habían ganado Los Ángeles sí. al primero, ¿no? Como luego se llegó. Pero en el 88, cuando se forma, inexpertos totalmente, quedamos sextos. Ujú. ¿Qué pasa para el 92? Que fichan entrenadores pensando que hay que hacer muchas medallas porque el 88 fue un fracaso la expedición española, 3 medallas solo. O así lo vieron, como un fracaso. Entonces dijeron, tenemos que invertir y trajeron gente de países del este, yugoslavos, en este caso para el Sí, waterpolo, los mejores del mundo, tal. No sé qué decirte, porque Tony Steyer y Mariano García eran muy buenos entrenadores. Lo que pasa es que yo creo que no les dieron el tiempo adecuado.
no les dieron la confianza adecuada que necesitaban para afrontar los Juegos Olímpicos del 92. Había tanto en juego que todo el mundo se puso muy nervioso, ¿no? Entonces, Sí, suele yo no pasar. sé si con este entrenador lo que nos hizo Dragan Matutinovic, pues fíjate, quizás nos metió un poquito más de miedo en el cuerpo de decir, oye, me llamo Pedro García, Manuel Estiarte, Salvador Gómez, Miki Oca, Jordi Sanz, Jesús Rollán, Sergi Pedrerol, Marcos González, Ricardo Sánchez, Dani Bayar. Nadie tenía el puesto fijo, por muy buenos que fuéramos. Entonces, eso yo creo que nos metió un poquito el plus de, con perdón, apretar el culo y decir, Sí. que si no lo hago bien, me quitan. Entonces, eso quizá hizo que subiéramos un poquito más en concentración y en ganas de ganar, pero no por que él viniera, nosotros conseguimos lo que conseguimos. Yo creo que el camino ya se estaba trazando con Tony Steyer y Mariano García. Creo que hubiéramos llegado también muy alto. Eso es, al final unos empezaron el camino y otros lo continuaron. Yo creo que es un poco trabajo Exacto, cada uno puso su magia, ¿no? efectivamente. En el gorro llevabas el dorsal número 13, ¿por algún motivo en concreto o simplemente porque era el que quedaba libre? Lo de los números en waterpolo va por tradición, ¿no? Y el más Sí, veterano siempre usa el sí, número en la selección. Entonces, por una parte, al final iba conmigo. Yo siempre soy un rebelde, ahora no podría llevarlo porque la normativa dice que solo puede llevar el portero suplente, sí. pero yo siempre he sido muy rebelde. Entonces, yo en Madrid jugaba con el 3. Cuando yo voy a Barcelona a la selección, Marco Antonio González lleva el 3, era veterano, yo no le podía quitar el número. Entonces dije, venga, pues dame el 13, ¿no? Y así encima, pues seguro que el de la mala suerte, me río yo de la mala suerte, ¿no? Y entonces ya me quedé con el 13 durante mucho tiempo y fue ese el número que llevé hasta el final de mi carrera. Eso es. ¿Y actualmente sigues vinculado de alguna manera al deporte en el waterpolo? Creo que tienes, vamos, estás al pie de la piscina, pero cuéntanos. Pues mira, yo tuve la posibilidad de llevar a un equipo de waterpolo a los Juegos Universitarios, te hablo por allí por el año 2006, Ujú. y luego cambié un poco de sector y me metí en el mundo terapéutico. La verdad es Sí. que el waterpolo es algo que veo y disfruto como espectador ahora, pero no como entrenador o no como ¿Te asesor o gustaría? mentor. Me encantaría poder acompañar a algún equipo, me encantaría volver a ponerme el chándal y convivir un torneo con las dudas que tienen los jugadores cuando fallan los goles, cuando no salen bien las cosas y poderles Claro, motivar y hablarles siempre sin saltarme, ni mucho menos el escalón del entrenador, claro, pero claro. sí esa figura del mentor, desde la experiencia que ha vivido, que ha lanzado, que ha perdido partidos con la última jugada y cómo al día siguiente tienes que estar dando el 100%, ¿no? Entonces, me encantaría poder volver a hacerlo. ¿Y qué consejo le das a un deportista joven, ya sea de waterpolo o de cualquier disciplina deportiva? Bueno, fíjate lo que digo yo de los consejos, y eso lo decía ya un actor, Clint Eastwood, y director de cine, que los consejos Ujú. son como los culos, todo el mundo tiene uno, ¿vale? Claro, Y, claro. y no todos son bonitos. Entonces, yo qué me diría a mí, qué me diría a mí ahora con lo que sé, ¿no? Si estuviera ahí, ¿no? Oye, pues primero aprende de los errores. El Sí, error no es el final, ni mucho menos. Se puede fallar, pero hay que aprender de lo que fallas, ¿vale? Y sobre todo, prepárate muy bien, mentalmente y físicamente. No se llega a la élite echando pocas horas. No se llega a la élite con una mentalidad, digamos, de víctima, de "Oh, hemos perdido, eso ha sido es. culpa del árbitro, ha sido culpa de la piscina, del agua que estaba fría", ¿no? Se llega al éxito haciéndote responsable de lo que tú tienes que hacer con tu equipo para llegar y sobre todo ser generoso, que yo eso Muy sí que lo fui, importante. muy generoso. Mi talento te lo pongo al servicio del objetivo común. Yo no tengo que meter el último gol, pero quizá puedo dar el último pase para que se meta el último gol o poner el brazo y el cuerpo entero para que no metan un gol como hacía Jesús Royán, ¿no? Entonces, ser generoso. Muy importante eso, un valor muy, muy importante. Y ahora ya para terminar, dos preguntas que no son del deporte. Una de las cosas por las que se te conoce, aparte también por ser escritor y ayudar a los jóvenes en el mundo de la terapia, fue por tu aparición en Hermano Mayor, ser la pieza fundamental del programa y que, bueno, ayudabais a jóvenes con problemas en adicciones, conducta, comportamientos. No sé si te pongo un poco en un aprieto, pero ¿era tan bonito como se veía desde la tele, que siempre se ayudaba? O no sé, había un poco una cara B de ese programa. Cuéntanos. Bueno, la cara del programa para mí son esos chicos, esas chicas que al final no llegaron a cambiar, que sí que Ujú. cambiaron al principio cuando acabó el programa, pero luego su comportamiento no se mantuvo. Pero lo demás para mí fue una experiencia, un aprendizaje increíble para detectar por qué
pasaba lo que pasaba en esos hogares. Y ¿Cuán- desde ahí poder ayudar mucho mejor tanto a adolescentes o a gente más mayor como a padres y madres, ¿no? Entonces, para mí la cara B fue eso, los chicos que no mantuvieron su buen comportamiento después del programa. Pero lo demás, cuántos días grababais? O sea, nosotros al final en la televisión veíamos un programa de una hora y media, no sé lo que duraba, no, no recuerdo 52 bien. minutos duraba, aproximadamente 52 ¿Y minutos, cuántos sí. días estabais grabando? ¿Cuántos días? Había un caso de un chico que llamado X. ¿Cuántos días Sí, sí. ibas tú allí Mira, al caso? la primera, segunda, tercera temporada, me parece, hacíamos 10 días. 10 Jolín, días. 10 días, pero claro, 10 días de, a lo mejor de 9 de la mañana a 12 de la noche, rodando, grabando. Dinámicas varias, que luego se resumían en 2 minutos, pero eran dinámicas de 3 horas, de charla con el chaval, con la chavala, peleando y tal. Entonces, eran 10 días súper intensos, muy, muy intensos. ¿tenías Luego ya lo miedo? redujimos a 8. ¿Tenías Si tuve miedo? miedo. Mira, el miedo físico, el miedo a que me hicieran daño, que me pegaran un golpe o algo, no. Tenía más miedo a irme de allí Y y pasar después. lo que pasó en algunos casos. El no haber Sí. ayudado, el no Ujú. haber ayudado, el no haber sabido, no haber podido. Me responsabilizaba un poco, ¿no? Aunque Es también luego me complicado, dijeron, Pedro, tú no puedes salvar a todo el mundo, ¿vale? O sea, ojo claro. con hay que ser humilde y decir, tú no puedes salvar a todo el mundo, pero me dolía mucho eso. Es Eso normal, era es el normal. Mm. Pero bueno, tú al final ibas a ayudar a poner tu granito de arena y si se podía, pues genial. Y bueno, Como un ya, entrenador, yo daba las herramientas y si las usas, claro. vale, y si no. Claro, eso es. Y ya para terminar, bueno, a mí me ha alegrado bastante porque sigo bastante el programa de Supervivientes 2024, que vas a ser uno de los supervivientes, nunca mejor dicho. Sí, Me sí. parece un programa bastante duro, entonces cómo lo afrontas y no sé, por ejemplo, a mí lo de tirarme del helicóptero me daría muchísimo miedo, pero ¿cómo lo afrontas tú? El helicóptero es fácil porque incluso en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, antes de empezar, estábamos Sí. tan locos que nos tiramos del trampolín de 10 metros, que el Madre mía, entrenador dice, estáis locos. madre Saltamos mía. al trampolín. Bueno, además, una broma, una anécdota, decíamos trampulí, trampulí en catalán, ¿no? Trampolín, trampolín. Y el periodista puso que nos reía o que estábamos nombrando a un saltador japonés que se llamaba trampulí. Imagínate los periodistas lo que pusieron. Bueno, nos reíamos muchísimo. Entonces, lo del helicóptero no me da miedo. Yo pienso que voy a utilizar en ese programa, pues además que voy de concursante, no voy Sí, de presentador, ni nada, voy claro, de claro. concursante, voy a vivir la experiencia a tope. Poner en práctica todas esas capacidades que me enseñó el deporte, ¿no? La capacidad de sacrificio, de trabajar en equipo, habrá que trabajar en equipo para poder Sí. sobrevivir y todo ese tipo de herramientas bueno, que tengo también de haberme enfrentado a situaciones muy difíciles en mi vida, con lo cual yo creo que va a ser poner mis aprendizajes a favor de un aprendizaje más grande todavía, para luego también poder transmitirlo. Así que Tiene que ser empieza. toda una experiencia y te seguiremos desde luego al pie del cañón. Pues Muchas muchas gracias, gracias. Pedro. Esto ha sido todo. De verdad que siempre es un placer hablar contigo y te deseo lo mejor en un futuro y mucha suerte para Supervivientes, que es lo más cercano que tienes. Gracias, Andrea. Mucha suerte en tu canal también.